El tema que tenemos hoy es un tema muy especial, es un tema maravilloso, es un tema, digamos, del que yo creo que nadie quiere saber, aun que tenga una noción de que esto va a suceder, no quisiera recordarlo, no quisiera poner atención en eso. Lamentablemente los seres humanos somos muy negativos para las cosas reales, somos muy negativos para las cosas que sabemos que van a acontecer, es decir, nos queremos mantener a una distancia, queremos cerrar nuestro oído a las cosas que nos hacen referencia a aquello, y como que quisiéramos siempre dejar en algún lugar escondido aquello que sabemos que tarde o temprano va a acontecer. Pero yo, como siervo de Dios, estoy obligado a recordarles, hermanos, hermanas, lo que dice la palabra de Dios. Quiero decirles que de nada sirve, y le digo así directamente, de nada sirve para un predicador, para un predicador, sí sirve para la gente en algunas ocasiones, pero de nada le sirve a un predicador que se mantenga solamente dando mensajes que él considera que la gente los va a aceptar, que la gente le va a dar reconocimientos, que la gente le va a aplaudir, o que va a sacarle provecho material a aquello. De nada le va a servir a él. A alguien le va a servir por ahí, pero a él de nada le servirá. En otras palabras, si yo quiero mantener una buena relación con Dios, y si yo quiero llegar a la presencia de Dios un día, hoy, mañana o pasado mañana, y ser recibido por Dios de una manera como un hijo suyo, entonces tengo que hacer lo que Él me dicta que haga. Y quiero decirles que en esta oportunidad quiero recordarles que no se nos olvide que está en la Sagrada Escritura bien claro, gritándonos desde muchas páginas de la Biblia, que este mundo, este universo y todo lo que hay en él, incluyéndonos nosotros, va a ser destruido. Y va a ser destruido por causa del pecado del hombre. Así es que mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que me está escuchando, usted, hermano, hermana, amigo, amiga que me está mirando, no debemos ignorar esto que dice la palabra de Dios, porque como le digo, los seres humanos tendemos a mantener vivo lo que consideramos que nos hace bien humanamente, pero lo que sabemos aún con claridad que va a ser una tragedia, que va a ser algo de dolor para el ser humano, tratamos de mantenerlo escondido. Y déjeme decirle, hay un montón de iglesias, hay un montón de congregaciones que están en ignorancia de estas cosas, y hay muchísimos cristianos y cristianas que ya han vivido muchos años sirviéndole al Señor, que quieren ignorar esta realidad. Y yo les digo, hermanos, hermanas, no cerremos los ojos a la realidad. No nos hagamos como se dice que se hace el avestruz, que cuando ve peligro o se pone nerviosa mete la cabeza en un hoyo para ignorar todo.
no podemos. Así es que, una vez más, aunque considero que son los últimos años que estoy en esta tierra, déjeme decirle, no debo yo de ignorar esto, no debo de tenerlo encerrado, al contrario, tengo que aclarárselo lo más que pueda. Entonces, el tema de hoy le he titulado: Dios destruye al que peca, aún a su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios se ha manifestado a los seres humanos. Primeramente, se manifestó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, trató con ellos, les dio instrucciones de cómo deberían comportarse en esta tierra, y ellos, por su propia voluntad, decidieron ignorar lo que Dios dijo, y ahí es donde Satanás tomó lugar y les dio una dirección falsa, y decidieron aceptar la dirección falsa de Satanás e ignorar a Dios y darle la espalda a Dios. Eso usted lo encuentra ahí en Génesis capítulo 3. Con el tiempo se cumplió lo que Dios dijo ahí en Génesis capítulo 3 versículo 15, porque Dios le dijo a la serpiente, o sea, a Satanás, que se manifestaba a través de la serpiente, dijo: un día de la descendencia de la mujer aparecerá un varón, el cual te va a golpear en la cabeza y te va a destruir. Ese varón es Cristo Jesús. Ese varón es el mismo Dios manifestándose en carne para rescatar del pecado al hombre. Por lo tanto, ahí hay algo muy especial que nosotros debemos tomar en cuenta: que Dios se manifestó a los seres humanos después que le fallamos en Adán y Eva, porque en Adán y Eva todos fallamos. Después de haberle fallado en Adán y Eva, Él nos da una oportunidad. Y ahí en Génesis 3:15 se proyecta Dios hacia el futuro, mostrándole a los hombres que un día los redimiría, y es cuando viene Cristo. Ahora, es necesario que nos demos cuenta que Dios, en el momento que se vuelve a manifestar a los hombres, por ejemplo, se manifestó en Abraham, se le apareció a Abraham, se manifestó en Moisés, se manifestó en Noé, de manera que volvió ahí a ir marcando la huella, a ir marcando el camino para llegar al momento preciso que fue el sacrificio y la resurrección de Cristo, donde se llevaría a cabo la redención del ser humano. Ahora, el punto principal es este: que cuando Dios se manifiesta a los hombres, les da mandamiento, o podríamos decirlo de una manera que sea mejor aceptada, les hace saber su voluntad, para que el hombre, conociendo la voluntad de Dios, haga lo que Dios dice, haga la voluntad de Dios, y que se asegure su amistad y se asegure la eternidad con Él. Si el hombre no pone atención a lo que Dios dice y cómo quiere Dios las cosas, al final va a ser destruido.
Y aquí es donde nos vamos a centrar en este día. Hoy vamos a estar hablando una vez más, hemos hablado muchísimas veces, acerca de la destrucción de la humanidad incrédula y desobediente. O sea, la destrucción de toda la humanidad que no quiere creer en Cristo y de una parte de la humanidad que llega a conocerle, pero que termina no haciendo su voluntad. Y ahí podemos incluirnos muchos de nosotros que hemos creído en Cristo. Lamentablemente, en estos días estamos inundados de falsos predicadores, de falsos enseñadores. Aún puede haber pastores, enseñadores muy reconocidos, muy amorosos, que buscan mucho las almas, pero esconden todas estas cosas porque consideran que son noticias muy trágicas para el pueblo del Señor y prefieren no hacérselas saber. Y yo les digo, hermanos, hermanas, estamos muy próximos, oiga bien lo que le digo, a llegar al punto donde Dios se va a ver en la necesidad porque nosotros lo presionamos, porque nosotros lo obligamos a que nos destruya por nuestra desobediencia. Y yo quiero, hermano, hermana, que ponga mucha atención. Este mundo va de mal en peor. La violencia se está disparando elevadamente. La maldad, el pecado, todo eso se está creciendo terriblemente. Y por eso les digo, hoy más que nunca, estamos tan cerca de la destrucción como ustedes no se imaginan. Solamente quiero decirle que necesitamos abrir los ojos, necesitamos ver qué es lo que Dios dice a su pueblo. Y si usted, hermano, hermana, que me está mirando y escuchando, oye la voz de Dios, no se haga sordo, no desperdicie la oportunidad, porque como le digo, muchos líderes no están diciéndole esto al pueblo, porque ellos quieren que la gente se mantenga gozosa y contenta y que no deje de apoyar económicamente y que los tenga en un lugar especial, porque ahorita hay tantas iglesias que la gente busca una iglesia, busca otra iglesia, se va y puede encontrar un lugar a su gusto, a su medida, como la quiere. Déjeme decirle, hermano, hermana, si usted de pronto escucha esto que le estoy diciendo y usted dice, bueno, voy a escuchar otro canal, voy a ver otro canal, porque el hermano Rodríguez es muy trágico, el hermano Rodríguez nos habla mucho de la destrucción, del pecado, de la maldad, del castigo de Dios. Quiero que sepa que en este momento es lo que más necesita el mundo y sobre todo la iglesia del Señor. Bueno, quiero comenzar recordándoles lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pedro allá en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 y versículo 10. Quiero que ponga atención. Les cito primeramente el Nuevo Testamento para que no vayan a decir, no, el hermano Rodríguez anda por el Antiguo Testamento, eso ya pasó, necesitamos centrarnos en el Nuevo Testamento. Voy al Nuevo Testamento. Abra los ojos. Y usted, hermano, hermana, que no había escuchado esto, escúchelo, afírmese y prepárese, porque no hay otra. Dice así
en la segunda carta del apóstol Pedro. Les voy a leer la Biblia Reina Valera, que la mayoría tiene, y dice así. Les voy a leer desde donde dice: los cielos desaparecerán en medio de un estruendo, o más bien, dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, hermanas, lea, ponga atención, abra su corazón, reciba palabra de Dios. Aquí dice, los cielos, oiga bien, pasarán con grande estruendo. Cuando dice los cielos, se refiere al universo. Nosotros somos parte de los cielos, es decir, la tierra está en el universo. La tierra forma parte juntamente con los demás planetas. Y dice aquí, los cielos pasarán con grande estruendo. O sea, de pronto va a haber un estruendo, un tronido, vamos a decir así, y en eso desaparecerá todo. Dice, los cielos pasarán con grande estruendo, pasarán, dejarán de ser, desaparecerán con grande estruendo. Y dice enseguida, y los elementos ardiendo serán deshechos. Hermanos, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de, en mi juventud, estudiar un poco de electrónica, aquello que le ayuda a uno a conocer cómo arreglar un radio, cómo arreglar una televisión. Estuve un buen tiempo, lo suficiente para aprender acerca de los protones, neutrones, electrones. Y hermanos, son partículas invisibles, son algo que está en medio nuestro, pero que nosotros no lo podemos ver. Los átomos. Y déjenme decirles una cosa tan maravillosa, tan interesante conocer eso, porque de ahí es donde forman la bomba atómica. Así es que ahí nos enseñaron acerca de los protones, los neutrones, los electrones, y nos hablaban de elementos en nuestro ambiente. Y ahora cuando yo leo esto, siempre me recuerdo aquello que nos enseñaba el maestro de electrónica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, porque hablaba de aquellas partículas que no se pueden ver, pero que aunque no las podemos ver por ser tan pequeñísimas, sin embargo de ahí se forma la bomba atómica. Y hermanos, siempre que yo leo esta parte, yo digo, si esos elementos son los que se usan para formar la bomba atómica, quiere decir que son elementos que pueden incendiarse y pueden formar explosiones si la mano de Dios no está ahí. Por eso nosotros debemos aprender a darle gracias a Dios en todo y por todo, porque somos muy ignorantes a lo que está sucediendo en nuestros medios. Por ejemplo, hablando de esos elementos, de esas partículas que llegan a formar la bomba atómica y que están entre nosotros, pero que no explotan porque la mano de Dios está ahí. En el momento que Dios retira su mano de nosotros, aquello explota, aquello desaparece. Por eso dice aquí, los cielos pasarán con gran estruendo. O sea, va a llegar un momento, hablando de los cielos, habla del firmamento entero.
Dice, los cielos pasarán con grande estruendo, un estruendo estrepitoso, un ruido ensordecedor, y se acabó todo. Y dice, los elementos ardiendo serán deshechos. O sea que por ahí puede venir el asunto. Dios no necesita hacer nada que podamos nosotros ver que nos ataca Dios desde el cielo. Simplemente a su palabra se acabó todo. Simplemente con el deseo de Dios se acabó todo. Pero hay cosas entre nosotros que simplemente Dios retira su mano de el orden en que están y todo se terminó. Dice, podría verlo yo de esta manera: de pronto los elementos arderán, habrá una tremenda explosión, y termina diciendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué le parece? La tierra, incluyendo los demás planetas, el universo entero, y las obras que hay en ellos desaparecerán en medio del fuego. Así dice la palabra de Dios. Así me enseñaron a mí los indios antiguos. Allá en mi pueblo, yo desciendo de gente indígena, ahí en el lugar donde yo nací, había el asentamiento más grande de indios ahí en el área de Guadalajara. Y los indios antiguos siempre nos decían, este mundo se va a acabar y se va a acabar por fuego. El fuego terminará con este mundo. Y aquí lo estamos mirando en las Sagradas Escrituras. Ahora, como le digo, tenemos la tendencia, los seres humanos, a olvidarnos de aquello. Hay mucha gente que dice, bueno, pues si va a llegar, pero mientras yo tengo que gozarme, yo tengo que sentirme feliz. Yo creo que debería de ser lo contrario. Yo creo que primero deberíamos preocuparnos por lo que nos pueda suceder, y eso nos llevaría a buscar a Dios. Eso nos llevaría a ponernos a cuentas con Dios. Porque si esto va a suceder, no hay una fecha. Y si no hay una fecha, al menos hay indicios, señales de cuándo pueda suceder. Y yo te digo, es cierto, no hay una fecha. Pero tenemos señales que espero en el próximo mensaje hablarte de las señales que nos están gritando que la destrucción de la humanidad por causa del pecado está ya encima, está sobre nosotros. Así es que mi hermano, mi hermana, no ignoremos esto. No pasemos esta página y querramos solamente encontrar promesas de bendiciones, de cosas materiales en la Biblia. Creo que en estos últimos días que me quedan voy a ser más directo. Hay un montón de predicadores mentirosos que solamente están preocupados por enseñarle a la gente las promesas de bendición de parte de Dios. Hay un montón de predicadores mentirosos que enfatizan tanto en que el cristiano tiene que ser rico, que tiene que tener abundancia, que ser pobre es hasta una maldición. Y tienen a mucha gente por oyentes. Hay muchísima gente que los sigue, que los busca, porque nos tocan exactamente el punto terrenal, el punto mundano, el punto que más nos gusta. Y por eso usted puede ver esos lugares, esas iglesias llenas de gente.
Por eso usted puede ver que esos programas de esos líderes tienen una audiencia tremenda, porque están buscando solamente darle a la gente lo que le gusta. Y yo siempre les he dicho, hermanos, hermanas, yo tuve a mi primera hija cuando yo tenía 24 años y pude ver en ella desde que nació cómo ella sentía que le diéramos solo lo que ella quería. Y así todos los demás hijos, que cuando comienza ya el hijo, la hija, a comer alimento, comienzan a comer frutita y o se les muele la fruta o se compra ya en frasquitos y se les da la fruta y esa frutita que es dulce se la comen inmediatamente. Pero hay frutita que es no tan dulce, como el alimento también, que a veces es un poco saladito o que no tiene el sabor dulce de aquella fruta que le dimos antes y no la quiere recibir, no se la quiere comer. Y la madre inteligente tiene que buscar darle a esa criatura no lo que quiere, sino lo que ella necesita para que crezca con una salud balanceada, una nutrición balanceada, para que esa criatura crezca bien. Y hermanos, hermanas, hay un montón de predicadores que son como esas madres que lo que quieren es nada más tener entretenida a la criatura y que no les robe el tiempo y le dan cualquier cosa para que se entretenga. No, hermanos, tomemos las cosas en serio. Y yo nada más les digo, yo soy un enviado de parte de Dios. Yo soy un trabajador de parte de Dios. Si usted no me hace caso, usted no pierde nada, porque yo soy un ser humano. Pero si usted no hace lo que dice aquí la palabra de Dios, usted se va a encontrar en problemas. Y yo les digo, mis hermanos, mis hermanas, de aquí en adelante, usted va a ver las cosas que nunca ha visto. Y va a descubrir cosas que jamás se ha imaginado que viviríamos. Así es que le invito a que ponga mucha atención. Y hoy estamos mirando por la palabra de Dios que la tierra, hablando solamente de donde estamos nosotros, y las obras que en ella hay serán destruidas. Así dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Mira lo que dice allá al final. Dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra y toda obra y todo ser humano será destruido. ¿Cómo estamos hoy delante de Dios? Dios nos da la oportunidad hoy de ponernos a cuentas con Él, de escuchar su voluntad y hacer su voluntad. Déjeme decirle, nosotros somos tan ignorantes los seres humanos que preferimos librarnos de lo que es momentáneo y ser juzgados en la eternidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios nos está llamando la atención a prepararnos para estar bien con Él, y que cuando venga esta destrucción de la que le estoy hablando, nosotros ya no estemos aquí,
Porque la destrucción no es para el pueblo obediente, no es para el pueblo que obedece a Dios. La destrucción, se lo dije desde un principio, es para la gente incrédula, los que nunca quisieron creer en Cristo, y para los desobedientes, los que habiendo creído un tiempo, desobedecieron, se confiaron y siguieron haciendo cosas que desagradaban a Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, esta es la oportunidad para no ser ignorantes. A manera que estemos buscando estar bien con lo que es momentáneo, con lo que es temporal. ¿Qué quiere decir, hermano Rodríguez? Que escondamos estas cosas que nos hablan de dos situaciones muy importantes, de dos acontecimientos muy importantes. ¿De cuáles dos acontecimientos muy importantes, hermano Rodríguez? Que si nosotros no escuchamos hoy la palabra de Dios, viene Cristo Jesús, recoge a la iglesia en lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, se lleva a los que creyeron en Él e hicieron su voluntad. Y de ahí comienza una serie de castigos por 3 años y medio, que será el tiempo del reinado del anticristo y del falso profeta. Serán 3 años y medio de castigos terribles en esta tierra. Luego viene la destrucción de lo que estamos hablando aquí, que es lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Y luego viene algo más todavía. El vivir por toda una eternidad en sufrimientos. Ahora, una vez más le recuerdo, hay un montón de predicadores mentirosos que aseguran que Dios es puro amor y que Dios jamás va a castigar a aquellos que un día amó. Y déjeme decirle, son gente que no tiene luz espiritual. Son gente la cual solamente mira lo terrenal, lo momentáneo, solamente mira el provecho que le puede sacar a los demás, pero no puede ver lo eterno. Por eso no le hablan de la eternidad, porque no conocen la eternidad. Entonces hay un montón de gente que le va a estar diciendo, y me refiero a predicadores, no a gente cualquiera, un montón de predicadores que le va a decir que Dios es amor, que Dios a los que un día amó ya no los puede aborrecer. Y es así, que Dios ama y ama para siempre. Pero si nosotros prometimos amar a Dios y un día le dimos la espalda al mundo y de pronto nosotros nos convertimos en desobedientes, porque lo que Dios quería que hiciéramos, lo hicimos por un tiempo y ya no lo vamos a hacer. Entonces, no es Dios el que nos aborrece. Somos nosotros los que primeramente nos apartamos del camino de Dios, y todo aquel que se aparta del camino de Dios será destruido. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, está muy raro ese tema. Venga conmigo. ¿Se recuerda cómo se llama el mensaje de este día? El mensaje de este día se titula: Dios destruye al que peca, aún a su pueblo. O sea, Dios va a destruir el pecado, Dios va a destruir la maldad y todo aquel que la practica. No solamente va a destruir
a los que no le han conocido y no han querido creer en Cristo, sino va a destruir también a aquel o a aquella que un día creyó en Cristo y que por un tiempo vivió agradándole a Dios y de pronto dejó de hacerlo. Posiblemente usted diga, hermano Rodríguez, suena muy raro ese mensaje con tantos mensajes que hay en estos días que nunca hablan de eso. Es como le digo, nunca hablan de eso porque te quieren entretener en las cosas de este mundo para que no te vayas con Cristo en el arrebatamiento y para que termines lejos de Dios. Ven conmigo y te voy a leer algo que Dios hizo con dos hombres muy allegados a Él. Eran dos hombres, hijos de el primer sacerdote, Aarón, el hermano de Moisés. Y yo quiero que vengas conmigo y que descubramos lo que dice la palabra de Dios. Quiero que veas cómo a dos hombres que los ungieron como sacerdotes de Dios, que tuvieron el privilegio de estar ministrando, fíjate bien, delante de la presencia de Dios. Dos hombres escogidos, dos hombres consagrados, dos hombres que fueron bendecidos tremendamente de parte de Dios. Dios los mató porque desobedecieron. Mira lo que dice en Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2. Grábate bien esto. Eran dos hombres importantes porque eran dos hijos de Aarón, el hermano de Moisés. O sea, tenían un lugar muy especial. Su papá era Aarón, el hermano de Moisés. Aarón era el que hablaba delante de Faraón. Era el que hablaba en lugar de Moisés, porque Moisés era tartamudo y batallaba para hablar. Pues eran dos hombres tan importantes, el pueblo los veía y era un lugar importantísimo. Pues mira lo que dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 10 versículos 1 y 2. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, el que Él nunca les mandó. Verso 2. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y yo quisiera que pusieras atención en lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 3. Mira lo que dice acá. Esto es algo muy especial, esto es algo muy hermoso, y dice así: Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y termina diciendo: y Aarón se quedó callado, y Aarón no dijo nada. Esto parece simple, pero es algo muy serio. Aquellos dos sacerdotes habían sido recibidos por Dios en su presencia para ministrar. Ellos sabían cómo tenían que hacerse las cosas, pero llegó el momento que ellos decidieron hacer las cosas a su manera.
Y al hacer las cosas a su manera y por ser tan cercanos a Dios, Dios decidió eliminarlos. Y la Biblia dice que cuando los sacerdotes o Moisés hacían algo que agradaba a Dios, el fuego de Dios se manifestaba para dar a conocer que Dios se agradaba de aquello. Pero en esta oportunidad, que aquellos dos sacerdotes ofrecieron fuego que no deberían de haber ofrecido. Hay varias versiones sobre esto. Una de ellas es que se tenían que tomar carbones del altar del holocausto para encender ese fuego. Y aquellos sacerdotes tomaron fuego de cualquier fuente, y no era así. Y lo que vemos aquí es que Dios los mató, salió fuego de Dios y los consumió y desaparecieron. Y Moisés le tuvo que decir a su hermano Aarón, padre de aquellos sacerdotes: acuérdate que Dios dijo que Él se iba a glorificar bendiciendo a los que hicieran su voluntad. Pero también podría sucederles algo a los que no hicieran lo que le agradaba a Él. Y dice la palabra de Dios que el sacerdote Aarón, hermano de Moisés, se quedó callado, como diciendo: ¿qué vamos a hacer? Dios es justo. Dios había advertido: mis hijos fueron negligentes, fueron necios, fueron faltos y pagaron con su vida. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, aquí debemos nosotros darnos una idea de que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, podemos ser destruidos de parte de Dios, porque se manifiesta la santidad de Dios, se manifiesta la justicia de Dios, y acaba con el pecador y acaba con el pecado. Así es que, mi hermano, mi hermana, pongamos atención a lo que dice la Sagrada Escritura y descubramos que sí, Dios va a destruir el mundo por causa del pecado. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo habló acerca de que había maldición en el mundo por causa del pecado de Adán y Eva? La Biblia dice que el mundo, que la creación sufre como dolores de parto por causa del pecado del hombre. O sea, la causa de nuestro pecado le trajo maldición a la tierra, a la creación en sí. Y la creación está sufriendo terriblemente por causa de nuestro pecado. Así es que, hermanos, hermanas, guardémonos esto y recordemos que si Dios destruyó a aquellos dos sacerdotes que fueron tan cercanos a Él, que ministraban en su presencia y que eran los dos hijos del primero de los sacerdotes que hubo en el pueblo de Israel, eran tan cercanos, eran tan queridos, eran hijos de Aarón, su sacerdote que él llamó para que le ayudara a Moisés. Eran sobrinos de Moisés y de nada les sirvió aquello, porque ellos fueron destruidos por Dios. Ellos
recibieron, hermanos, hermanas, el castigo que necesitaban o que merecían sus faltas, sus pecados. Así es que mi hermano, mi hermana, en estos momentos, yo le invito a que pongamos mucha atención, a que abramos nuestro corazón y sobre todas las cosas, que tomemos en cuenta que ya Dios lo dijo. Acuérdese, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Grábeselo, se lo voy a leer una vez más. Dice así: los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este universo va a desaparecer. Mañana, pasado mañana, pero un día de estos desaparece. Y posiblemente alguien me diga: hermano Rodríguez, pero ¿cuál es la prisa? ¿Sabes cuál es la prisa, mi hermano, mi hermana? La prisa es que no tenemos en ninguna parte de la Biblia una fecha donde podamos decir que para tal día esto va a acontecer. Entonces, eso debería de mostrarnos que debemos ponernos a cuentas con Dios hoy, por la mañana, antes de dormir, al siguiente día al levantarnos, pedirle a Dios que nos ayude, que podamos hacer su voluntad, encomendarnos, ponernos en sus manos, y por la noche, para descansar, pedirle perdón de cualquier cosa que lo hayamos ofendido y acostarnos tranquilos a dormir, esperando que si en esa noche Dios decide acabar con este universo, entonces vamos a estar en paz con Él. Así es que mi hermano, mi hermana, no desechemos esto. Tomemos en cuenta lo que dice la palabra del Señor, porque mucha gente, y lamentablemente miles y miles de cristianos, están viviendo así, ignorantes a esta profecía, porque sus líderes no los quieren inquietar, no los quieren poner nerviosos. Y yo creo que es un gran error, porque si somos siervos de Dios, seamos siervos de Dios completos y no seamos siervos de Dios interesados. Un día de estos te voy a predicar del fin que van a tener los predicadores que no hagan bien su trabajo. Dice Dios: a esos predicadores que no atienden mi rebaño, los voy a hacer pedazos. Así es que mi hermano, mi hermana, pongamos atención, tomemos en cuenta que un día de estos, este mundo va a ser destruido. Y yo creo que podemos agradar a Dios si descubrimos que aquello es realmente cierto y que nosotros estamos tomando en cuenta a Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, una vez más, le dejo con esta escritura que dice en la Biblia, que se llama Nueva Biblia Viva. Dice: los cielos desaparecerán en medio de un estruendo espantoso. Los cuerpos celestes serán destruidos por fuego. Y la tierra, grábate esto, y la tierra
y lo que en ella hay desaparecerán envueltos en llamas. Nuestra libertad, nuestro escape va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Así es que mi hermano, mi hermana, aprovechemos la oportunidad y no perdamos el tiempo, sino que busquemos prepararnos mientras hay tiempo. Oye bien lo que te digo. Nada nos va a servir a última hora. Los llantos, los gritos de desesperación no van a servir de nada. Porque, ¿cómo puedo yo presentarme delante de Dios y decir, yo estuve solamente 1 año en la iglesia? ¿Y cómo va a ser posible que en 1 año no te diste cuenta que el mundo iba a ser destruido y no te pusiste a hacer la voluntad de Dios? Si en un lugar, ahora escúchame bien lo que te voy a decir, ahorita yo te lo estoy diciendo, si en el lugar donde tú te estás congregando nunca te dicen estas cosas, perdóname, y yo creo que ya no hay tiempo para tener compadres en esta tierra. Quiero decirte, habemos muchos cristianos que de pronto no nos queremos meter en problemas con otros pastores y decimos, bueno, pues yo no me voy a meter con el pastor de tal organización, nos vamos a respetar, no vamos a hablar de doctrina, nos llevamos muy bien. Déjeme decirle, estamos perdiendo el tiempo. No tenemos que estar de acuerdo con los demás pastores si los demás pastores no reconocen estas cosas. Yo le digo a usted, hermano, hermana, si en su iglesia no le enseñan estas cosas, sálgase de ahí y vaya y busque un lugar donde le enseñen estas cosas que son tan importantes, porque le están escondiendo todas estas cosas. Hermano Rodríguez, es que mi pastor no tiene mucho de pastor. Bueno, pues no debería de ser pastor si no tiene mucho de pastor, porque está ignorando todas estas cosas. Y la Biblia dice que el siervo de Dios tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero le digo, no tiene usted por qué estar ahí, que porque ahí le hablaron la palabra de Dios. A usted le pueden hablar la palabra de Dios en una iglesia y quedarse ahí solo va a agradar a los líderes, pero no va a agradar a Dios. Porque si usted ha conocido a Cristo, usted es inteligente, usted tiene una mente privilegiada, usted sabe pensar. Usted está descubriendo en estos momentos, yo le estoy diciendo, que este mundo va a ser destruido, que tenemos que ponernos a cuentas con Dios, que tenemos que apartarnos de lo que no agrada a Dios y que nuestro escape sería el arrebatamiento de la iglesia. Y yo le digo, si usted está en una iglesia donde nunca le dicen de estas cosas, no le aman, es mentira, porque si realmente le amaran, amarían su alma, no su persona, amarían su alma. Cristo murió por nuestras almas. Por lo tanto, si amamos su alma, le vamos a hablar de todas estas cosas que vienen a apartarle de Dios. Al final, si usted ignora estas cosas, le vienen a apartar de Dios. De manera que si estás en una iglesia donde no te hablan de estas cosas, no te aman, o el líder no está capacitado para hablarte de esas cosas, que viene a dar lo mismo, porque te lleva por la ignorancia de todas estas cosas. Como te digo, muchas veces hay eso de que hay que guardar el respeto a los siervos. Yo entiendo eso, hay que guardar el respeto a los siervos. Pero los siervos tienen que hablar la palabra de Dios. Y si no hablan la palabra de Dios, perdóneme, pero no me parece que sean verdaderos siervos. Así es que mi hermano, yo nada más le digo esto, prepárese, póngase a cuentas con Dios, que usted esté preparado, no para enfrentarse con esta situación,
la destrucción, sino para irse con Cristo en el arrebatamiento, porque cuando esto suceda, la destrucción de que habla segunda de Pedro capítulo 3, del verso 7 al verso 13, cuando eso suceda, ya no hay oportunidad para nadie. Así es que mi hermano, mi hermana, solamente le digo, si usted quiere poner en práctica lo que ha escuchado, bien. Si no lo quiere usted poner en práctica lo que ha escuchado y quiere seguir con esta enseñanza metida en el baúl y encerrada bajo llave, para mí también está bien, porque es su voluntad. Yo ya le di la palabra de Dios, soy un siervo de Dios que he sido enviado a decirle estas cosas, y no se le ocurra querer contradecirme, porque tengo cientos de escrituras tremendas sobre la destrucción de la humanidad desobediente. Hermanos, hermanas, que Dios me les bendiga mucho. Aquí me voy a detener. Creo que es muy importante que tomemos en cuenta estas cosas. Ya les hablé de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la destrucción de este universo con la humanidad incrédula y desobediente. Y ya les di un ejemplo de que Dios destruyó a 2 de sus sacerdotes por usar fuego que Él no estaba de acuerdo. Ahora, aquellos 2 sacerdotes habían conocido la forma de vivir de Egipto, porque salieron de Egipto. Aquellos 2 sacerdotes eran libres de pensar y de hacer lo que quisieran, tenían la libertad. No iban a tener jamás la aprobación de Dios, pero tenían la libertad. Ellos creyeron que podían usar cualquier fuego para lo que estaban haciendo. Es decir, pensaron que podían hacer un cambio en las cosas como Dios las había establecido, y lo hicieron. Pero el fin fue su destrucción. Así es que ojalá que no nos vayamos por caminos diferentes y terminemos destruidos como estos 2 sacerdotes de Dios.